Buenas noches, mi nombre es Alan Josué Estudios Ríos. Voy a exponer el tema de mecánica de fluidos, la parte de presión, profundidad y ley de Pascal. Si podemos despreciar el peso del fluido, en este caso tenemos esta imagen, si podemos despreciar el peso del fluido, que llegaría a ser del agua, la presión en el fluido es la misma en todo su volumen, pero muchas veces el peso del fluido no es despreciable. La presión atmosférica es menor en gran altitud que al nivel del mar. Al sumergirnos en agua profunda, los oídos nos indican que la presión aumenta rápidamente al aumentar la profundidad, es decir, que la presión aumenta con la profundidad. Deduciremos una relación general entre la presión P en cualquier punto de un fluido en reposo y la altura Y del punto. Supondremos que la densidad y la aceleración de la gravedad tienen el mismo valor en todo el fluido, es decir, la densidad es uniforme. Si el fluido está en equilibrio, cada elemento de volumen está en equilibrio. Consideramos un elemento delgado con un espesor de Y, que se le conoce como el diferencial de Y. Las superficies, tanto superior como inferior, esta sería la superficie superior y la superficie inferior, que llegue a ser esta, tienen un área A. Si tanto la superficie superior e inferior tienen un área A, que están a una distancia Y y más delta Y. La superficie inferior está a una distancia y la superficie superior está a una distancia Y más delta Y. Y Y igual a cero, es decir, Y igual a cero, es el nivel de referencia. El volumen de este elemento de un fluido, su volumen de este elemento es el diferencial de volumen, que es igual a el área por el diferencial de Y. Es decir, para hallar el volumen de este elemento, sabemos que sería, es decir, este lado, o sea, es decir, lado por lado, ¿no? Sería, en este caso, el largo por el ancho y por la altura. Al multiplicar el largo por el ancho y obtendríamos el área. Solo falta para obtener el volumen, faltaría multiplicar por la altura. Entonces, el volumen de este elemento sería el área por su altura. Y para hallar la masa de este elemento de un fluido, se conoce como el diferencial de masa, que es igual a la densidad por el diferencial de volumen. ¿Pero por qué usamos eso? Vamos a recordar la ecuación de la densidad. Sabemos que la densidad es igual a la masa por unidad de volumen. Pero nosotros en este caso estamos aplicando la siguiente ecuación, que la densidad es igual al diferencial de masa sobre el diferencial de volumen, ¿verdad? Sí. Entonces, si te queremos despejar el diferencial de masa, tendríamos que el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Entonces, de ahí tendríamos que la densidad por el diferencial de masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Y sabemos que el diferencial de volumen es igual a A por el diferencial de Y. Ahora, si queremos hallar el peso de este elemento de fluido, lo que tenemos que hacer es, sabemos que el peso, aunque déjame borrar esta parte, sabemos que el peso, que lo representamos con W, es igual a la masa por la gravedad. Entonces, en este caso nosotros tendríamos que aplicar que el diferencial de peso es igual al diferencial de masa por la gravedad. Entonces, el diferencial de peso
es igual al diferencial de masa, que para nuestro caso sería la densidad por el área por el diferencial de Y. Y la gravedad solamente lo ponemos la gravedad. Es decir, toda esta parte lo sustituimos aquí. Y es lo que tendríamos. De esa forma podríamos calcular lo que sería el peso. El diferencial de W, el diferencial de peso es igual a la densidad por la gravedad por el área y por el diferencial de Y, que representa el espesor de este elemento. Ahora, P es la presión, sería de la superficie inferior, ¿sí? P es la presión de la superficie inferior, que sería de esta parte. Y la componente Y de fuerza total hacia arriba, es decir, esto, sería PA. Y la presión en la superficie superior, es decir, en esta parte, es P más delta P. Y la componente Y de fuerza total, que apuntaría hacia abajo, es menos P más delta P por A. El elemento de fluido, es decir, este elemento de fluido, está en equilibrio. Así que la componente Y de fuerza total, tanto el peso y las fuerzas superior e inferior, es igual a cero. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y lo igualamos a cero. Pero muchos se preguntarán, ya, estas fuerzas, las que por así decirlo están trabajando de alguna manera en el eje Y, verticalmente, lo igualamos a cero. Pero ¿qué pasa con estas fuerzas? Estas fuerzas, estas fuerzas llegan a anularse. Estas cuatro fuerzas que están en los extremos, en los lados, se anulan. Y estas tres fuerzas, esta fuerza de la presión en la superficie superior y la presión en la superficie inferior y la del peso, lo igualamos a cero. Entonces sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero. Tendríamos lo que sería esto, sería el PA, y tenemos que sumarlos. Entonces sería aquí más por menos, da menos, porque esta es la presión en la superficie superior, entonces sería, en este caso de este PA le corresponde a la presión de la superficie inferior. Entonces lo sumamos PA más por menos da menos, P más delta P por el área. Y el peso igual tiene su signo negativo, que sería menos la densidad, este del peso, ya lo trabajamos anteriormente, que sería este mismo. Es igual a la densidad, o sea, el diferencial de peso es igual a la densidad por la gravedad, por el área, por el diferencial de Y, pero aquí ya le corresponde su signo negativo. Y le igualamos a cero. Si a esta ecuación le multiplicamos por 1 sobre A, es decir, lo dividimos entre el área, tendríamos esta ecuación, que sería el diferencial de presión sobre el respecto a Y es igual a menos la densidad por la gravedad. Esta ecuación, ¿qué nos indica? Nos indica que si Y aumenta, es decir, la distancia que hay es decir, esto, Y, la distancia respecto del nivel de referencia hasta el objeto, hasta el elemento de fluido, eso es Y. Entonces, si Y aumenta, si aumenta esa distancia, disminuye la densidad. Si P1 y P2 son las presiones de las alturas Y1 y Y2, es decir, P1 es la presión de la altura Y1, que sería de aquí hasta aquí, y P2 es la presión de la altura Y2, es decir, tenemos estos dos puntos. La presión en este punto es P1, y la presión en este punto es P2. Y además tenemos que considerar que aquí la densidad y la gravedad son constantes. Entonces, teniendo eso en cuenta, tendríamos que la presión P2 menos P1 es igual a menos la densidad por la gravedad, Y2 menos Y1. ¿Y dónde está saliendo esto?
Recordemos lo que hemos visto anteriormente. Y dijimos que si Y aumenta, la densidad disminuye. Entonces tendríamos esta ecuación. Esta ecuación le corresponde en la presión en un fluido de densidad uniforme. Tomamos el punto 1 en cualquier nivel del fluido, ¿sí? Y P es la presión en este punto. Tomamos el punto 2 en la superficie del fluido, donde la presión P sub 0 indica profundidad 0. ¿Sí? Aquí no habría ninguna profundidad. Y la profundidad del punto 1, es decir, de este punto 1, su profundidad, si se dan cuenta, solamente sería esto. Y la distancia desde la superficie hasta aquí, ¿a qué es igual? O sea, solamente esta distancia, ¿a qué es igual? Es igual a h. ¿Y h a qué es igual? Bueno, conocemos la distancia desde aquí hasta aquí, que es y1. La distancia desde aquí hasta aquí, que es y2. Entonces, si nosotros queremos hallar esa distancia, pues la diferencia sería y sub 2 menos y sub 1. Entonces, tenemos que la profundidad del punto 1 es h, que es y2 menos y1. Entonces, reemplazando en la ecuación anterior, tendríamos que la presión P sub 0, la cual indica una profundidad 0, menos la presión del punto 1. Igual, lo igualamos a la densidad por la gravedad por la distancia h. ¿Sí? Aquí tendríamos que sería menos la densidad por la gravedad y y sub 2 menos y sub 1. Hemos dicho que es h. Entonces, P sub, aquí menos P se mantiene y P sub 0 para otro miembro. Entonces sería con signo negativo. Todo sería con signo negativo y lo multiplicaríamos por menos uno miembro a miembro y todo sería positivo y tuviéramos esta ecuación. Esta ecuación representa la presión en un fluido de densidad uniforme. La presión P, es decir, en este punto, a una profundidad h, es mayor que la presión P sub 0 en la superficie, en una cantidad de la densidad por la gravedad por altura. Es decir, esta presión P es mayor que la presión P sub 0. ¿En qué cantidad? En una cantidad densidad por gravedad por altura. La presión es la misma en dos puntos situados en el mismo nivel del fluido. Es decir, que, por ejemplo, en esta gráfica, si nosotros tuviéramos esto, si tuviéramos este punto, aquí el punto P1, a este punto le corresponde una presión P sub 1. Por si tuviéramos a este mismo nivel otro punto, un segundo punto, la presión que se está aplicando a este punto igual es P1. Y si tuviéramos otro objeto, igual. Eso quiere decir que, digamos, si aquí tuviéramos otro punto, a este punto se le está aplicando una presión, puede ser un P sub 3. Y si tuviéramos en este mismo nivel, en esta misma altura, si quieres decir como una altura, otra altura, aquí tuviéramos en este mismo nivel otro punto, a este punto igual se le está aplicando una presión P sub 3, es la misma. ¿Mm? Aquí a este punto se le está aplicando una presión y aquí tenemos este punto, entonces se le está aplicando esa misma presión. ¿Sí? Entonces la presión es la misma en dos puntos situados en el mismo nivel del fluido. La forma del recipiente es la misma. ¿Sí? Aquí podemos ver que tenemos de las diferentes formas en estos recipientes y vemos que la presión en esta distancia es P y en esta es P sub 0. Pero sin importar en la forma del recipiente, la presión es la misma. Con eso concluyo la exposición, pero antes voy a mostrar mi rostro. Por eso un rato me voy a dirigir a lo que sería Meet. Buenas noches, mi nombre es Juan José Estudio Ríos, experto en la parte de mecánica de fluidos, la parte de lo que sería la presión, profundidad. Con esto concluyo la exposición. Muchas gracias. Además, vimos también unos ejemplos de aplicación de lo que sería la ley de Pascal. Hemos visto lo que sería los conceptos de la
presión en un fluido. También hemos visto los conceptos de lo que sería de la profundidad y la ley de Pascal. Con esto concluyo el ejercicio y la exposición. Muchas gracias.